Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 32 de nuestro curso de geometría. Vamos a ver este teorema que indica lo siguiente. La suma de las medidas de dos lados de cualesquiera de un triángulo es mayor que la medida del tercer lado. La diferencia es menor. Bueno, vamos a ver la demostración de ese teorema. Vamos a tomar, fíjense que el teorema nos dice que la suma de las medidas de dos lados cualesquiera es mayor que la medida del tercero. Pues yo voy a tomar el lado AB como el lado más largo de un triángulo y voy a ver que la suma de las medidas de los otros dos, que serían más cortos, es más grande todavía que ese que es el lado más largo de cierto triángulo, ¿verdad? Sea AB, el segmento AB, el lado más largo del triángulo ABC. Bastará ver que la medida de los lados BC más la medida del lado CA es mayor que esa medida del lado más largo. Y además que la diferencia de la medida del lado AB menos la medida del lado BC, por ejemplo, es mayor que la medida del otro lado. Aquí tenemos el triángulo ABC del que estamos hablando y el lado AB es el más largo de ellos. Pues yo quiero demostrar que la suma de estos dos, que son más cortos que este lado, da más grande que este, que es el más grande. Y claro, si se ocurre con el lado más grande, pues ocurrirá con cualquiera de los otros dos lados, que son todavía más cortos que este. Bueno, pues vamos a ver, miren. Como la distancia más corta entre dos puntos es la medida del segmento de línea que los tiene como extremos, pues entonces miren, la distancia más corta entre el punto A y el punto B es la medida de este segmento, ¿verdad? Así que si yo tomo la medida de este segmento más la medida de este segmento, me tiene que dar más larga que la medida de este segmento, que es el que va directamente del punto A hasta el punto B. Eso es lo que dice aquí. Eso era un axioma que vimos, ¿verdad? Que la medida más corta, perdón, entre dos puntos era la medida del segmento de línea que los conectaba o que los tenía como extremos a esos dos puntos. Bueno, pues mire, pues por esas razones puedo decir que la medida del lado BC, de este lado, más la medida del lado CA, de este lado, va a ser mayor que la medida del lado AB. Y eso, fíjense que era una de las cosas que yo quería probar, que la medida del lado BC más la medida del lado AC era mayor que la medida del lado AB. Eso era una cosa que bastaba ver, ¿ok? Bueno, entonces, por la ley de suma de las desigualdades, recuerden que la ley de suma de las desigualdades dice que si usted tiene una desigualdad, como es esta, ¿ves? Que dice que esta suma es mayor que esto, pues yo puedo a los dos lados de la desigualdad sumar lo que yo quiera, ¿verdad? Y lo que me resulte en el lado izquierdo va a seguir siendo más grande que lo que me resulte en el lado derecho. Pues por esa ley, la ley de la suma de las desigualdades, si yo sumo el negativo de la medida del segmento BC, de este que está aquí, en ambos lados de esa desigualdad, ¿qué obtenemos? Bueno, pues al yo sumar el negativo de la medida de este lado, en este lado, de este lado del triángulo, en este lado de la desigualdad, esa medida del lado BC se va. Y queda nada más que la medida del lado CA. Será mayor, como dice ahí, vamos a aclarar esto, que no se ve muy claro, será mayor que la medida de lo que estaba en el lado derecho, la medida del lado AB, y también acá sumamos el negativo de BC, pero sumar el negativo de BC es lo mismo que restar BC, ¿de acuerdo? Por la equivalencia de las restas que estudiamos en el álgebra elemental. Así que demostramos la otra cosa que teníamos que ver, que la medida del lado AB, aquí, menos la medida del lado BC, iba a ser menor, pues claro, recuerden que en este sentido lo tenemos mayor que la medida del lado C. O sea que lo podemos reescribir entonces de esta manera, lo cual se puede reescribir como repetimos, no es lo mismo decir que esto es mayor que esto que decir que esto es menor que aquello. O sea que la medida del lado AB, del segmento AB, que es uno de los lados del triángulo, menos la medida del segmento BC, que es otro de los lados de ese triángulo ABC, será menor que la medida del lado CA. Y efectivamente, fíjense que eso era definitivamente lo otro que teníamos que ver. ¿Okay? Ahí está la demostración de este teorema. Vamos a ver unos ejemplos de aplicación de este teorema. Porque lo que dice este teorema es, nos da una condición para que tres lados que le den a usted pueda decir si forman un triángulo o no. Míralo aquí.
Los segmentos más bien. Los segmentos. Van a dar las medidas de 3 segmentos. Y yo quiero determinar si esos 3 segmentos pueden o no formar un triángulo. Pues mire, el primero de ellos dice 2, 3 y 4. Son 3 segmentos. Uno mide 2 unidades de largo, 2 centímetros, 2 pulgadas, 2 kilómetros, lo que sea. Otro mide 3 y el otro mide 4. Yo quiero determinar si esas 3 medidas me forman un triángulo. Bueno, pues yo tengo que ver que si yo sumo cualesquiera de dos de ellos, me va a dar más que el otro lado. La medida de 2 de ellos, si la sumo, me va a dar más que la medida del tercer lado. Pues miren, yo voy a poner la medida de estos dos, el que mide 2 y el que mide 3. Si yo sumo 2 más 3, eso da 5 y efectivamente eso es más que la medida del otro lado. Bueno, pues ya cogí estos dos, que al sumarlos vi que es mayor que estos. Vamos a poner, digamos ahora, estos dos. A ver si al sumarlo da mayor que esto. O sea que si 2 más 4, 2 más 4, que dicho sea de paso da 6, da mayor que el otro lado que es el que mide 3. Efectivamente da 3. Es mayor que 3. Y finalmente voy a ver si la suma de estos dos lados, del que mide 3 y el que mide 4, si los sumo da una medida mayor que 2. 3 más 4, que es 7, efectivamente es mayor que 2. Fíjense que en el teorema yo usé esto. Yo cogí los dos más pequeños y vi que la suma de ellos era mayor que el más grande de los lados del triángulo. Y si usted demuestra esto, claro, los otros dos tienen que ser ciertos también. Así que efectivamente, esos 3 lados, uno que mida 2 unidades de largo, otro que mida 3 y otro que mida 4, forman un triángulo. Sí, forman un triángulo. Vamos a ver este otro. Nos dicen que las medidas son 3, 4 y 7. Pues nuevamente vamos a tomar primero los dos más pequeños, a ver si da más grande que el que es más grande de los 3 lados. Pues mire, si yo sumo 3 más 4, eso da 7 y eso no es, de hecho, es igual. No es mayor que el 7. Así que ya con eso, usted sabe que esos 3 lados, esos 3 segmentos, cuyas medidas son 3 unidades de largo, 4 unidades de largo y 7, no pueden formar un triángulo porque la suma de 2 de ellos no dio mayor que el otro, dio igual. Así que por lo tanto no forman un triángulo. Este segundo ejemplo vamos a analizarlo un poco más en detalle, porque fíjense qué casualidad. Qué casualidad. Uno de los segmentos dice que mide 3. Vamos a suponer que este que mide 3. Otro de ellos mide 4. Vamos a suponer que es este. El que mide 4. Este mide 3, este mide 4. Y el otro mide 7. Y si yo sumo las medidas de estos dos segmentos, que son los más cortos, no me dio más grande que la medida del más grande, me dio igual. ¿Ves? Pues fíjense, si yo trasladara por ese postulado que yo podía mover cualquier conjunto de puntos en el espacio de un sitio a otro sin cambiar sus posiciones relativas y sus medidas, si yo muevo estos segmentos de aquí hasta aquí, pues más o menos, llego hasta aquí, este es el que mide 3. Y si muevo este segmento desde aquí hasta aquí, pues más o menos es este que está aquí, que dice ahí que mide 4. Y fíjense que 3 más 4 da 7. Fíjense que había un postulado que decía que si usted tenía un segmento de línea, desde cierto sitio hasta cierto sitio, ¿verdad? Desde A hasta C, y tenía un punto entre medio B, pues siempre iba a ocurrir que la distancia, la medida de este segmento más la medida de este segmento iba a dar la medida
del segmento completo, ¿verdad que sí? Y vimos que eso ocurría si esto era en efecto un segmento de línea. Así que como comentario, dice, observe que si la medida de cierto segmento desde A hasta B más la medida del segmento ahora desde B hasta C, el segmento de B hasta C es igual a la medida desde el primer punto A hasta el último punto C, entonces AC es un segmento, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Vamos a ponerlo así segmento porque ahora lo identificamos que es un segmento, claro, de recta o de línea recta, ¿ok? ¿Qué nos implica eso? Mire, que entonces si usted tiene una curva en el espacio, cualquier curva en el espacio, como lo es esta que voy a dibujar. Que fíjense que no la he dibujado como una línea recta, porque obviamente aquí cambia de dirección, ¿verdad? Y por aquí también cambia de dirección, o sea que si yo cojo un pedacito de aquí y lo coloco aquí, como que no coincide todo según la definición básica, original, de lo que dimos que era una línea recta, ¿verdad? Si usted tiene cualquier curva en el espacio y toma 3 puntos en ella, ¿okay? Vamos a poner el punto X, el punto Y y el punto Z. Puntos ella, cualesquiera puntos, ¿verdad? O sea, yo cogí esos 3, pero pude haber cogido otros. Este mismo y este mismo, este y este. Cualesquiera 3 puntos que usted toma en ella y ocurre que la medida del primero hasta el segundo más la medida del segundo hasta el tercero da la medida desde el primero hasta el último, de X hasta Z. Entonces ese segmento, esa parte de la curva desde X hasta Z tiene que ser un segmento de recta. ¿Y qué implica esto? Que entonces, de ahora en adelante, para usted decidir si un segmento de alguna curva, una parte de una curva, o una curva en general, es una línea recta, si esa curva que usted quiere investigar una línea recta, basta ver esa condición, ¿ves? Que si usted toma 3 puntos en ella y ocurre eso, que la medida del primero hasta el segundo, más la medida del segundo hasta el tercero, da la medida del primero hasta el último, entonces esa curva es una línea recta. Así que fíjense que ahora tenemos otro criterio para decidir si una curva es o no es una línea recta. La primera era la definición, ¿verdad? Que si usted tenía una curva y usted cogía cualquier pedacito en ella, ¿verdad? Y lo colocaba sobre cualquier otro pedazo en ella, los puntos del primero hasta el último tenían que coincidir siempre con la curva y entonces sí era una línea recta, ¿eh? Pero ahora tenemos este otro criterio, que si usted toma 3 puntos en la curva que usted está investigando para decidir si es una recta o no, y ocurre esto, que la distancia desde el primer punto hasta el segundo, más la distancia del segundo hasta el tercero da la distancia del primero hasta el último, no importa los 3 puntos que usted tome en ella, entonces esa curva es una línea recta, ¿ok? Así que vamos a anotar eso también como un comentario, ¿verdad? Para decidir
hasta el punto. Hasta otro. Mire cómo dice, para decidir si una curva dada es una recta, tomamos 3 puntos en ella. No dice cuáles, cualesquiera, ¿verdad? Si la suma de la distancia desde uno de ellos hasta otro, más la distancia desde ese otro, desde ese otro, hasta el tercero, da la distancia desde el primero hasta el tercero, entonces la curva es una recta. Así que ahí tenemos un criterio adicional aparte de la definición para decidir si una curva en el espacio es o no una recta. ¿Ok? Bueno, pues vamos a terminar esta primera parte de la lección estableciendo este teorema, el cual demostraremos en la segunda parte de esta lección, y dice así. Si usted tiene dos lados de un triángulo con diferente medida, el ángulo opuesto al lado de mayor medida mide más ese ángulo que el ángulo opuesto al otro lado. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer aquí, a establecer lo que está diciéndonos este teorema. Vamos a considerar un triángulo ABC, que va a ser este que está aquí, ABC. Con la medida y el lado BC mayor que la medida del lado CA. ¿Okay? El lado BC, este que está aquí, mide más que el lado CA. Pues entonces yo quiero ver, queremos ver que la medida del ángulo BAC va a ser mayor que la medida del ángulo B. ¿Okay? Que la medida de este ángulo, el BAC, que es opuesto al lado de mayor medida, este otro va a tener mayor medida que la medida del ángulo B, que es el lado opuesto, al otro lado, que tenía menor medida que este. ¿Okay? Bueno, pues esos detalles de esa demostración lo vamos ya mismito en la segunda parte de esta lección. Nos vemos entonces. Recuerde copiar todos estos datos.